Dios los bendiga, hermanos. Buenas tardes. Estamos contentos de estar aquí una vez más. Este es nuestro servicio de su gracia para aquellos que no nos conocen y es primera vez que se conectan. Estamos contentos que puedan estar con nosotros. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a hacer una breve oración y vamos a empezar con la palabra de Dios, un salmos, y luego empezamos con unos cantos para honrar a nuestro Dios y darle honra y gloria. Vamos a empezar con el Salmos 119, versículo 89 al 91. Dice la palabra de Dios: Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. Versículo 91. Tus ordenanzas siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Padre, en esta tarde te damos gracias. Gracias por este día, gracias por permitirnos estar aquí. Tú eres Dios bueno, eres un Dios maravilloso. Gracias por tu fidelidad, por ser un Dios que nos amó con un amor tan grande, que tuviste tanta paciencia con nosotros, que nos sacaste de esas tinieblas a la luz admirable. Gracias por transformar nuestras vidas y seguir transformando nuestras vidas cada día a tu imagen. Queremos servirte a ti y glorificarte a ti, cantar estos cantos para honrar tu nombre y glorificarte a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pusiste en orden todo. Vamos a decir: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, porque ahora somos libres en ti por el precio que pagaste por nosotros. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, muriste clavado en esa cruz. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor por amor a nosotros, muriste clavado en esa cruz. Aleluya.
Gloria a Dios en las alturas, y al Cordero sea el honor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas, y al Cordero sea el honor. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor, por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. A ti, Cordero inmolado, a ti que llevaste mi dolor, por amor a nosotros, moriste clavado en esa cruz. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas, y al Cordero sea el honor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas, y al Cordero sea el honor. Dile aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas, y al Cordero sea el honor. Una vez más. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios en las alturas, y al Cordero sea el honor. Aleluya, Señor. Gloria sea a ti y al Cordero. Toda honra y todo honor. Gracias te damos por este tiempo, Señor. En esta tarde te pedimos, Señor, que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos ayude. Nos ayude, Señor, a entender mejor tu palabra. Te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a nuestro servicio de su gracia. Estamos contentos de estar aquí una vez más, y estamos contentos que usted se pueda conectar con nosotros una vez más aquí a través de estos medios, de las redes sociales. Y en esta tarde, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio. Después de haber alabado a Dios, vamos a continuar con la clase de la hermenéutica, y ya vamos en la parte 23.
y estamos estudiando el lenguaje figurado, y ya hemos visto varias clasificaciones de figuras literarias, que quiere decir que es una forma de expresar una idea mediante un lenguaje no literal, sino un lenguaje figurativamente. Y un resumen de lo que hemos visto hemos visto las figuras de comparación, que era A, era el símil, letra B era la metáfora, y luego vimos las figuras de dicción, y allí cae en la letra número A el pleonasmo, y en la letra número B pusimos la hipérbole, y luego de ahí vimos figuras de relación, y en la número A pusimos la sinécdoque, y la letra número B allí ponimos la metonimia. Ahora vamos a ver figuras de índole personal. Esto es, figuras de índole personal. Y la número A vamos a poner la personificación o la prosopopeya. Una vez más, la personificación o la prosopopeya. ¿Qué es la personificación o la prosopopeya? Bueno, estas consisten en atribuir características o acciones propias de personas a seres o cosas que no lo son, pero que tienen la idea de mostrarnos una verdad clara de algo conforme al contexto. Se lo voy a repetir para que lo escuche otra vez. Consiste en atribuir características o acciones propias de personas a seres o cosas que no lo son, pero que tienen la idea de mostrarnos una verdad clara de algo conforme al contexto. Ahora, no vayas a confundir la personificación o la prosopopeya con lo que llamamos los antropomorfismos. ¿Y se acuerdan de los antropomorfismos? Acuérdense que los antropomorfismos se refiere solamente a Dios, que se le dan características humanas, ¿verdad? Es lo que vimos. Aquí la personificación son características también de hombres a seres o cosas que no lo son. Entonces aquí en la personificación son características también, pero se le da a hombres o a seres o a cosas que no lo son. En este punto no tiene nada que ver con Dios, es la diferencia. Como en el antropomorfismo, que sí tenía que ver con Dios, era solo a Dios. Esto eran los antropomorfismos. Entonces, nomás para que no se vaya a confundir con estos dos, ¿verdad? No se le llaman personificaciones a las cosas de Dios. A las cosas de Dios que relaciona la mano de Dios, el rostro de Dios, la boca de Dios, los ojos de Dios, todo eso tiene que ver con los antropomorfismos, que son hebraísmos. Acuérdese que son hebraísmos. Esta figura de personificación o prosopopeya es muy común en el Viejo Testamento, sobre todo los textos de carácter poético. Ahora, va a haber textos donde la personificación va a ser multiplique. Entonces, es decir, en varias cosas va a ser la personificación. Existen textos
donde la personificación es multiplique, es varias cosas van a ser personificadas. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo que hemos estado haciendo. Vamos a los ejemplos para aprender mejor. Y vamos a primero a ver el Salmos 114. Vamos a ver el versículo 3. Salmos 114, versículo 3. Dice, el mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Pareciera, ¿verdad? Aquí, hermanos, que nos está diciendo que el mar tiene ojos y que tiene pies. Porque nos está hablando de ver y huir. Del Jordán también nos está hablando de como un ser que va hacia atrás, ¿no? Dice que se volvió atrás, como si tuviese pies, ¿no? O piernas, pero sabemos que no los tienen. Este es un lenguaje figurado. Entonces, la idea aquí es mostrarnos, de acuerdo al contexto de lo que se está hablando, la idea es mostrarnos la salvación de Dios, registrada en ambos casos. Si se fija aquí, por un lado habla del mar y por otro lado habla del río Jordán. Si se acuerda de estos dos eventos en la Biblia, no sé si los ha leído o ha escuchado o ha visto películas de esto, pero cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por el faraón y el mar rojo se abrió, porque Dios partió el mar rojo para que su pueblo pasara o cruzara al otro lado. Y el río Jordán se refiere cuando Josué iba a llegar a Jericó para tomarla. Esta era una de las primeras ciudades que se tomaron en posición, ¿no? Para llegar a ella tenían que cruzar el río Jordán. Y Dios lo abrió de una manera diferente aquí, porque les dijo a los sacerdotes que cargaran el arca, y cuando sus pies entraran en el agua, ellos por delante, porque el arca representaba en esos tiempos la presencia de Dios, ¿no? Ellos tenían que creer lo que Dios les dijo. Entonces, cuando ellos entraron creyendo a Dios, el río Jordán se abrió. Y esto es lo que se está refiriendo aquí. Ahora, decimos que se refiere al mar, porque fueron liberados de los egipcios y el pueblo de Israel fue testigos. Y en el río Jordán el pueblo de Dios conquistó a Jericó, y diciendo que una vida atrás quedó en el desierto. Ahora, si vamos a Romanos 8, 20, 22, aquí vamos a ver otro ejemplo. Romanos 8, y vamos a ver desde el versículo 20 y vamos a leer hasta el 22. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Si ve el lenguaje de la personificación aquí está hablando como si la creación tuviese boca y estuviese gimiendo, como si alguien está gimiendo, ¿no? Lo que hacen los humanos. Y luego dice que con dolores de parto, como si tuviese un vientre, como una mamá. Esto es lo que se llama personificación o
prosopopeya. Ahora, ¿qué nos da a entender aquí estos versos que vimos? Bueno, aquí nos da a entender que la creación fue sujetada a la corrupción del hombre por causa de su pecado y que esta creación ha sufrido los estragos de la corrupción, pero que será liberada y transformada cuando sea la glorificación de los hijos de Dios. Acuérdese que la glorificación es el final, donde todos los creyentes somos transformados en espíritu, alma y cuerpo, donde ya no tenemos nada que ver con el pecado. Seremos liberados de esa corrupción. Esta es una promesa para todos nosotros, los cristianos. Esta promesa de liberar y transformar la tierra también. Recuerde que la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora vamos a Salmos 19 y vamos a ver el versículo 1 al 2. Salmos 19, versículo 1 al 2. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Si ve la personificación aquí, es como si los cielos hablaran, ¿no? Como si un día tuviese boca y hablara a otro día. O la noche también como si hablara. Pero no es así, porque es una personificación o prosopopeya. Y ahora, ¿qué es la idea aquí, hermanos? Bueno, aquí la idea es que los cielos y el día en general son una dramática evidencia de la existencia de Dios. Es lo que nos está dando a entender. Este lenguaje resalta cosas e ideas como aquí, que si usted ve en este versículo, de la existencia de Dios de una manera dramática, ¿no? Como de su creación y de su poder, de su amor, lo cual es diseño de Él, también de su sabiduría. En otras palabras, nos habla de un gran creador, que es nuestro Dios. Si ve cómo todo el lenguaje, todos estos lenguajes tienen un punto. Qué importante poder entender esto, ¿no? Y si está observando que en cada verso que hemos visto hay más de una personificación o una sopropopeya, ¿no? Si lo notó. Bueno, vamos a continuar y vemos el Salmo 77. Vamos a ver el versículo 16. Salmos 77, versículo 16. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Que dice: te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. Dice: la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. Cuando leemos la Biblia, hermanos, tenemos que entender esto de la personificación o este tipo de lenguaje. También, pues tenemos que saber cómo identificar este lenguaje de la Biblia y también qué es el significado que nos está diciendo aquí en cada pasaje que estamos leyendo, que es una personificación.
Ahora, la idea aquí, hermanos, esas expresiones que vemos aquí son para mostrarnos el gran poder de nuestro Dios. Y una vez más, está hablando de la liberación del pueblo que salió de Egipto y su cruzar del desierto. Como Dios los liberó con una facilidad, abriendo el Mar Rojo, pero también los protegió en el desierto con una nube. Porque imagínense cómo es de caliente el sol en el desierto. Calentísimo, ¿no? Nadie fuese sobrevivido sin esa protección de Dios. Algo imposible, ¿no? Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando comprendes esto, empiezas a conocer a tu Dios, que es un Dios fuerte y todopoderoso, que nos guía y nos guarda. Un Dios que no nos va a dejar mientras confiamos en Él. Porque también si no confiamos en Él y queremos hacer lo que nos da la gana o hacer nuestra propia voluntad, nomás vea lo que le pasó al pueblo de Israel. Porque Dios disciplina también a sus hijos. A los que Dios ama, Dios disciplina. Entonces, aquí nos habla de la protección y el cuidado que Dios tiene con el pueblo. Ahora vamos a Isaías 55. Isaías 55, versículo 12. Dice, Isaías 55, 12, dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los callados levantarán canciones delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmas de aplausos. Otra vez aparecen la personificación y la sopropopeya. Como si los montes tuviesen boca y estuviesen bien entonados para cantar, ¿no? También dice que como si los árboles tuviesen manos y dan aplausos, como nosotros. Bueno, pero nosotros ya sabemos cómo se llama este lenguaje, ¿no? Este lenguaje se llama personificación y prosopopeya, que es una expresión como si fueran humanas. Son expresiones como si fueran humanas, dadas a cosas o seres que no lo son. Pero, ¿qué es el significado aquí en Isaías? Bueno, aquí está hablando de una manera simbólica del gozo que tenía la creación por la obra redentora de Dios, por el reino establecido de Jesucristo. ¿Cuándo nos dice la Biblia que Cristo va a establecer su reino en la tierra? Bueno, nos dice que cuando Él regrese, ¿no? Porque va a regresar como el Rey de reyes y Señor de señores. Y va a someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Y va a establecer un reino por 1000 años de paz. Este es el gozo que va a experimentar toda la creación. Imagínese que todo lo contaminado va a desaparecer. Porque este planeta lo hemos contaminado. Usted puede ver alrededor cómo hemos contaminado tantas cosas, pero un día el Señor va a quitar toda la contaminación. Todo va a ser mucho mejor, gracias a Dios, ¿no? En el final. Ahora vamos a Primeras de Corintios y vamos a ver el capítulo 15 y vamos a ver el versículo 55. Primera de Corintios 15, 55. Y vamos a ver ahí. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Otra vez. Aquí está dándole una personificación o algo que no lo tiene, ¿no?
¿Qué nos está dando a entender con esta personificación aquí? Bueno, aquí nos está dando a entender o nos está diciendo que gracias a Jesucristo la muerte ha dejado de ser una fuente de temor, pues Cristo la venció y será vencida por todos aquellos que han creído en Jesucristo. Amén. Y no le da gracias a Dios por eso, porque ya el Señor venció la muerte y por eso es que nosotros ahora también somos vencedores. Recuerde cuando Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el Hades se refiere a la muerte. Y aquí Pablo en la carta a los Corintios lo está confirmando, porque es la misma palabra de Jesús, pero nos los está diciendo en un lenguaje que se llama, como dijimos que se llama este lenguaje, se llama personificación o prosopopeya. Nos dice que la muerte será vencida por todos nosotros un día, porque Cristo nos va a resucitar como Él resucitó de los muertos. Amén. Gracias a Dios por eso. Ahora recuerde de hacer la práctica, hermanos, y repasar cada uno de estos versículos que hemos examinado, porque así es como vamos a aprender. Esto es algo que se debe practicar y repasar una y otra vez. La práctica nos va a hacer mejores, ¿no? Entonces vamos al Salmos 85 y vamos a ver el versículo 10 al 12. Salmos 85, 10 al 12. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Este es el lenguaje de personificación o prosopopeya. Esto es figuras de índole personal. No se le olvide, figura de índole personal. Es donde estamos en este punto. Recuerde que debe leer todo el contexto para saber qué está diciendo aquí. Porque yo nomás les estoy dando unos versículos, pero para obtener lo que está diciendo o la idea, tiene que leer todo el contexto. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Aquí nos quiere decir que la promesa de misericordia de Dios tiene su cumplimiento porque está basada en la verdad de Dios, un Dios inmutable que no cambia. Y si Dios no cambia, la verdad de Dios tampoco, ¿verdad? Entonces las promesas de Dios tampoco cambian, porque Dios no miente. Pero por otro lado, nos está diciendo que la justicia de Dios, que viene siendo Cristo, ha traído paz a los que éramos enemigos de Dios. Porque Jesús es el que nos reconcilió, quitando la enemistad que había con Dios, ¿no? Por nuestros pecados. Pero también dice que la verdad será dada a conocer en la tierra. Mire el versículo 11. Ahí nos dice que la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿Sí lo ve ahí? Eso quiere decir que será dada a conocer en la tierra. ¿Y de dónde desciende la justicia, hermanos? Vea el siguiente versículo que dice el 12. La verdad, o es el versículo, déjenme fijo bien. Dice que es el versículo 11.
Dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. ¿De dónde descendió Cristo? Bueno, él dice, en Juan 1 nos dice que él descendió de arriba, ¿no? Se está refiriendo entonces aquí a Cristo, porque dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Sí, aquí se está refiriendo a Cristo. Aquí también nos habla del gobierno de Cristo en la tierra, que será un gobierno de paz y de bien. Mire el versículo 12 ahí, es lo que nos dice: Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. ¿Por qué? Si la verdad es predicada en la tierra, porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad y la vida. Si ve por qué dice que la justicia y la paz se besaron, porque este es el resultado, hermanos, de la una a la otra. Ahora vamos a Romanos, porque Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí ve cuál es el resultado de la justicia y la verdad? Ellas traen la paz a nuestros corazones. Una paz que solo la experimentamos con Dios, y esa paz se refleja hacia el prójimo, porque como Dios te la ha dado a ti, tú la vas a reflejar y la vas a dar a tu prójimo. Porque si recuerda cómo era antes que usted tuviera la paz, ahora que la tiene, si recuerda la diferencia, todo cambia, ¿no? Ya no se enoja como antes, ¿verdad? ¿Sí ha visto esto en su vida? Porque ha venido el fruto de la paz y el bien y la justicia a su vida. Por eso ahora hay este cambio en su vida. Ahora vamos a otro punto de índole personal, y ahora aquí le va a poner la letra B, y aquí le va a poner la siguiente punto, va a ser el apóstrofe. Esta es la letra número B, y esto es una figura de índole personal. Y esto viene siendo, ¿qué es esto? Es la interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Se lo voy a decir una vez más. Es la interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Esta es parecida, pero no exactamente igual. Esto también es la interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada, pero no nos da la idea en esta figura de aclararnos una verdad o sobre un acontecimiento. Vamos a ver aquí en el Salmos 114. Vamos a ver el versículo 5 al 6. Mire cómo se está dando un discurso y luego mire qué pasa. Vamos a Salmos 114, versículo 5 al 6. Les voy a dar un minuto para que lleguen allí. Y dice: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás.
Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Dice, y vosotros collados como corderitos. ¿Sí ve los apóstrofes aquí? En esta personificación que en este caso les llamamos apóstrofes, se usan para resaltar la grandeza de la presencia de Dios que actuó de una manera poderosa. Por ejemplo, cuando habla del mar, el mar, ¿qué hizo con el mar? Lo abrió, ¿verdad? También el río Jordán también lo abrió. Pero de los montes y los callados está haciendo alusión a la manifestación de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Si recuerda cómo se manifestó a Dios allí en el monte. Era con truenos y con rayos. Y de allí también les habló al pueblo y a Moisés con voz audible, de una manera que el pueblo escuchaba. Pero también en el monte o en los callados fue donde el pueblo recibió la ley de Dios, donde Dios les dio la ley en el monte. Esto se llama una apóstrofe o una idea de aclararnos una verdad sobre un acontecimiento. En Jueces, hermanos, Jueces 5, vamos a ver el verso 3 al 5. Y también vemos el versículo 31. Aquí es el canto de Débora y Barak después de la victoria que Dios les dio. Dice, y hasta ahí Jueces 5, versículo 3 al 5, y nos brincamos al verso 31 también. Dice, oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra, dice, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Y luego brínquese hasta el 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposa 40 años. Y la tierra reposó 40 años. Esto habla del tiempo de esa jueza llamada Débora. Pero el verso 31 aquí, hermanos, nos está aclarando de que nos está hablando de los apóstrofes. Si lo ve, en este caso nos está mostrando la gloriosa victoria que Israel obtuvo por Dios. Antes otras naciones y lo que Dios provocó en sus propios enemigos. Porque ¿qué provocó en sus enemigos? Temor, temblor. Así es como se muestran los apóstrofes aquí en estos versículos. Cuando dice, versículo 4 dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová, Dios de Israel. Aquí en este caso se refiere a personas porque se está
refiriendo a naciones, ¿verdad? Se ve cómo usa las apóstrofes para identificar a las naciones enemigas del pueblo. Si usted quiere leer el libro de Jueces, va a ver cómo el pueblo de Israel se rebelaba contra Dios y Dios levantaba una nación para castigarlos, y luego Dios los liberaba. Y fueron varias veces, varias naciones que Dios levantó para castigar al pueblo de Israel. Pero ellos desobedecían y rogaban a Dios, y Dios levantaba a una persona para liberar al pueblo. Y luego ellos hacían lo mismo otra vez, lo repetían. Dios los liberaba y ellos otra vez regresaban al pecado y luego clamaban otra vez a Dios. Dios levantaba a alguien más. Y se repetía lo mismo hasta el fin del versículo 31. Parece que aprendieron, pero parece que después de ahí otra vez. Pero pasaron, dice aquí, que 40 años. Mire, el 31 dice: así perezcan todos los enemigos, oh Jehová, todos tus enemigos. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó, ¿cuánto? 40 años. Al fin tuvieron paz por 40 años. Aquí en el verso 31 nos confirma quiénes son las apóstrofes. Dice 31: así perezcan todos tus enemigos. Son los enemigos que temblaron. Porque un apóstrofe es la interrupción del discurso para dirigirse a una persona o cosa personificada. Ahora vamos a Isaías 14 y vamos a ver el versículo 8 al 9. Isaías 14, 8 al 9. Y dice: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Recuerde que este es un lenguaje figurado, y es como si oye esto, ¿no?, que leímos, y es un apóstrofe también. Lenguaje figurado o apóstrofe. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Aquí está hablando en primer lugar del gran regocijo del pueblo de Israel ante la derrota de Babilonia, cuando Israel fue liberado de los reyes de Babilonia, y lo expresa a través de la naturaleza, ¿no? Cuando dice en el versículo 8: aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: ¿de quién está hablando aquí? Aquí está hablando, hermanos, del pueblo de Israel. Esto nos está dando a entender, como por este caso aquí, que qué es lo que le va a pasar al rey de Babilonia. Dios lo humilló y lo hizo descender a donde debe descender los que no creen en él. Ahora vamos a ver el Deuteronomio capítulo 32, versículo 1 al 6. Dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Y dice el verso 3: porque el nombre de Jehová proclamaré,
engrandece a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos los caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Versículo 6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Aquí hay varias apóstrofes, figuras de índole personal. Aquí las podemos ver. Aquí Moisés usa la apóstrofe del cielo y la tierra para darle veracidad, importancia a algo que iba a decir en su cántico sobre la doctrina de Dios. ¿Qué doctrina de Dios habla aquí? La gracia de Dios, la misericordia de Dios, que ha traído salvación y vida. De eso está hablando. Pero también de que aunque este pueblo de Dios desobedeció, ellos tuvieron el privilegio de ver la gracia de Dios y la misericordia. Porque mire lo que dice aquí en el versículo 1. Dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Todo esto son apóstrofes que tienen que ver con la gracia de Dios. Pero también al final habla de este pueblo ignorante que nunca entendió quién era su Dios. Ojalá, hermanos, ojalá que no nos pase así a nosotros. Amén. Bueno, hemos llegado al final de esta enseñanza. Y nomás quiero decirles que acabamos aquí con el lenguaje figurado. Y nos queda una enseñanza más y acabamos esta clase de la hermenéutica, que va a ser la siguiente. Esta va a ser la última, que vamos a hablar de la aplicación y vamos a hablar de unos otros puntos, pero vamos a acabar con la aplicación. Y la semana que viene va a ser nuestra última clase de la hermenéutica, y pues vamos a darle gracias a Dios en este momento porque nos ha permitido llegar hasta esta clase, y por su misericordia todavía estamos aquí, y su amor y su gracia, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias en este día. Te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tenernos aquí y porque hemos podido estar conectados. Te queremos honrar y glorificar y decirte que nos ayudes y nos sigas ayudando, Señor, a aplicar todo esto en nuestras vidas. Te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.